Muy buenas noches. A continuación les vamos a presentar el desarrollo de la fase 2 del curso de microelectrónica, correspondiente al grupo 16, el cual está integrado por María Janet Morales, Alexander García, Nicolás Builes y Juan Camilo Taborda. Para el desarrollo de la actividad consiste en diseñar un circuito integrado para el cual se ha establecido las siguientes condiciones. Se trata de un control de temperatura basado en una operación de un panel de techo, un ventilador 1, un ventilador 2 y un LED de temperatura promedio, los cuales se encenderán o se apagarán de acuerdo a las condiciones de temperatura que se vayan presentando entre los 10, 18, 25, 32, 40, 48, 52 y 60 grados. Establecimos unas condiciones de entrada, las cuales están definidas como TEM, que es equivalente a la temperatura, está en grados Celsius, y vamos a trabajar un rango de 10 a 60 grados, que es una escala analógica. Para las condiciones de salida establecimos que PT coincide con lo que es el panel del techo. Vent 1, vamos a hablar del ventilador 1. Vent 2, vamos a hablar del ventilador 2, y LED como el LED de temperatura promedio. La lógica de control empleada la definimos de la siguiente manera. Para el PT, o sea, el panel de techo, decimos que la temperatura mayor o igual a 40 y una temperatura menor o igual a 60. Para el ventilador 1 establecimos que se pone on con una temperatura mayor o igual a 25 grados y con una temperatura menor o igual a 40 grados, más una temperatura mayor o igual a 52 y una temperatura menor o igual a 60 grados. Para el caso del ventilador 2, la temperatura, si es mayor o igual a 18 y la temperatura menor o igual a 25, más la temperatura mayor o igual a 32 y la temperatura menor o igual a 40, más la temperatura mayor o igual a 48 y la temperatura menor o igual a 52, más la temperatura mayor o igual a 60. Para el caso del LED de temperatura promedio, este se encendería si la temperatura es mayor o igual a 25 y TEM es menor o igual a 52. Estas son las bases de diseño para nuestro control. Luego se procede a la conversión de la entrada analógica sobre los 8 estados digitales según la guía. Para la entrada analógica TEM mayor o igual a 10, en este caso sería T1, decimos que TEM mayor o igual a 18 la llamaremos T2 y así sucesivamente hasta T8. Entonces, para el caso del techo tenemos que sería con T5 más T6 más T7 y más T8. Para el caso del ventilador 1 tenemos que T3 más T4 y T5 más T7, y para el caso del ventilador 2 sería T2 y T3 más T4 y T5 negada más T6 y T7 negada más T8, y para el caso del LED sería T3 y negada T7. Esta es la tabla que se debe diseñar el circuito digital, teniendo en cuenta que las compuertas que se deberán usar para que pueda dar solución a las condiciones planteadas estarán representadas
que para 10 grados vamos a tener unas entradas digitales, una combinación digital, que serían 3 variables en 0, y para el caso de 18 tendríamos, o sea, a medida que vamos incrementando la temperatura, vamos variando la señal digital. Esto lo vamos a ver representado ahora en DSH3. Este es el circuito planteado para el cual hicimos el desarrollo de la actividad. Toda la lógica que tenemos planeada en las tablas la vemos integrada aquí a través de estas compuertas para que se cumplan las condiciones dadas. Tenemos ahora una representación acá, donde definimos que para esta primera entrada va a ser A, para esta va a representar a B y esta línea va a representar C. ¿Sí? Como vemos, en el primer estado todas las salidas van a estar desactivadas. ¿Sí? Aquí tenemos las 4 salidas, sensor de temperatura, la puerta de techo, el ventilador 1 y el ventilador 2. Vamos a proceder a simular el circuito. Entonces, iniciamos con la primera. Cuando tenemos una temperatura de 10 grados, vemos que todas las salidas, asumimos que esa temperatura está en menos de 10 grados, vemos que todas las salidas están desactivadas. Ahora, cuando la temperatura llega a 18, quiere decir que el estado de C va a cambiar a 1. Entonces, si cambia a 1, vamos a tener encendido el ventilador 2. ¿Sí? Como bien, activamos la entrada C y tenemos activo el ventilador 2. Para la siguiente escala de temperatura, que es el caso de los 25 grados, tenemos que va a estar activa la entrada B solamente, ¿sí? Y en ese caso vamos a tener encendido el ventilador 1 y el LED de temperatura. Entonces, si regresamos, la entrada 10 activa, entonces tenemos el sensor de temperatura activo y el ventilador 1 activo. Para el siguiente caso, correspondiente a 32 grados, vamos a tener la entrada B y la entrada C activas, los cuales nos van a encender ventilador 1, ventilador 2 y el LED de temperatura. ¿Sí? Entonces, si activamos la siguiente entrada, tenemos sensor de temperatura, ventilador 1 y ventilador 2 activos, correspondiente a la tabla. Para el caso de 40 grados, vamos a tener que se va a abrir el panel del techo y continúa encendido el LED de temperatura. ¿Sí? Entonces, para el caso de la entrada activa, tenemos activo el panel de techo y activo el sensor de temperatura. Ahora bien, para el siguiente caso vamos a tener activas A y C y vamos a tener el panel de techo activo, el ventilador activo 2 y encendido el LED de techo, ¿sí? Que es este caso: sensor de temperatura, panel de techo y ventilador 2. Muy bien, para el siguiente caso tenemos A y B activos, por lo tanto vamos a tener panel de techo, ventilador 1 encendido y ventilador 2 y el LED apagados. ¿Sí? Entonces tenemos el caso, entonces tenemos panel de techo y ventilador 1 encendidos. Ahora bien, vamos a mirar el último caso, correspondiente a 60 grados, que las 3 entradas están habilitadas en 1. Tenemos el techo, panel de techo abierto, ventilador 1 encendido, ventilador 2 encendido y LED apagado.
¿sí? Cómo se ve representado en todas las 3 salidas correspondientes a la entrada final. Muy bien. Ahora, si miramos el diagrama de tiempos, vemos cómo se va generando el cambio en los estados de las salidas a medida que vamos variando el estado de las entradas. Muy bien, ahora vamos a proceder a llevar este circuito a la parte física a través de MicroWin. Entonces, para eso hacemos el procedimiento de guardar este archivo, ¿sí? Él nos va a guardar como fase 2, nos diseña ya todas estas condiciones, simplemente le damos OK y ahora vamos a abrir el MicroWin, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Ahora bien, en el MicroWin nos abre la plataforma similar donde tenemos los códigos de colores de cada uno de los metales correspondientes. Vamos a ir al archivo Select Foundry, ¿sí? Seleccionamos la regla con la cual vamos a trabajar, en este caso la 12, ¿sí? Vamos a proceder a compilar, compile verilog file, ¿sí? Seleccionamos el archivo donde quedó ubicado, fase 2B, lo abrimos y procedemos a compilarlo. Y nos queda el diseño físico de el integrado que acabamos de diseñar. Vamos a ver, vamos a proceder a simular y más adelante vamos a ver las capas físicas. Aquí en la simulación vamos a ver los diagramas. En este caso tenemos el diagrama de voltaje versus tiempo, ¿sí? Observemos cómo es el comportamiento de este circuito integrado que estamos diseñando, ¿sí? En base a la curva de voltaje versus tiempo. Ahora si vamos a mirar la curva de voltaje y corrientes, ¿sí? Tenemos el diseño, perdón, el análisis de las corrientes y los voltajes de dicho circuito. Ahora si vemos una gráfica de los voltajes, ¿sí? Vemos cómo se va proyectando aquí en la línea. Ahora vemos la gráfica de frecuencia versus tiempo. Y a su vez vamos a ver el diagrama de H, ¿sí? Donde se plasma el diseño de este circuito. Muy bien, ya teniendo el diseño, una herramienta fundamental es el diseño en 3D, donde vamos a ver las capas físicas y el diseño paso a paso de cómo se va formando nuestro circuito integrado, ¿sí? Donde se va haciendo la formación de las capas físicas, los metales, uno a uno y paso a paso para el diseño de nuestro circuito. Como vemos, en un circuito funcional que cumple todas las condiciones para las cuales son solicitadas en la actividad. Por último, llegamos paso a paso en el diseño
de nuestro circuito. Agradecemos su atención, espero cumplir con las expectativas y lo solicitado en la actividad. Muchas gracias.